Hola, aquí el pastor Carlos Cintrón, una vez más con una pequeña cápsula a la que titulamos Cintronismos, y esta vez el tema sería la fe que supera. ¿Te has puesto a pensar o a divagar en tu mente, a tratar de entender qué es todo este asunto de la fe? Fíjate que la Biblia establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice que caminamos no por vista, sino por fe. También dice que todo lo que hacemos, si no procede de fe, es pecado. Entonces, para mí, la fe tiene una gran importancia en los eventos de nuestra vida, es una gran importancia en el reino de Dios. Y Dios es atraído siempre por la fe. A Dios le aleja la incredulidad y el temor y le atrae la fe. Así que Dios quiere que seamos personas de fe y nos dio el don de la fe a aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que te quiero hablar un poquito del principio de la fe, así que voy a estar usando algunas cositas que escribí aquí en este libro. Aumenta tu fe, o sea, fuerza espiritual. Para mí fe es fuerza espiritual y conquista lo imposible. La fe es para conquistar lo sobrenatural, lo imposible. Lo posible lo podemos hacer tú y yo, sin fe. Así que lo puedes conseguir en Amazon, al igual que otros libros que tengo allí. Buscas Autor Carlos Cintrón y lo puedes bajar en carpeta dura o en Kindle. Y voy a estar utilizando algo de nuestras reflexiones aquí incluidas. Y te quiero hablar del principio del uso correcto de la fe. Primero te quiero decir que el universo entero funciona por fe, por el oír. O sea, fíjate lo que dice Mateo 17:20 en la versión Reina Valera. Jesús les dijo a los discípulos, porque habían tratado de sanar a un muchacho endemoniado y no lo habían podido lograr, que su padre lo trajo. Y él les dijo, por vuestra poca fe. O sea, yo le pregunto, ¿por qué no lo pudimos sanar? Por vuestra poca fe. No le digo porque no tiene fe. Es porque no tienes un nivel de fe para este asunto en particular. La fe tiene niveles. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, quiere decir que su fe era una fe que no crecía, porque el grano de mostaza tiene potencial, se convierte en un árbol frondoso. Y sobre todo tenía un tamaño, quiere decir que su fe era todavía más pequeña que del tamaño de un grano de mostaza. Le dijo, porque de cierto os digo que si tuviera fe, y ahí le añadió un tamaño. Fue como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, o pásate de aquí a allá, y se pasará, o sea, muévete de aquí a allá y se moverá. Y nada os será imposible. Se requiere ciertos niveles de fe para hacer ciertas cosas en nuestra vida. Y Dios siempre está dispuesto a aumentar tu fe. Pero entiende algo, tu fe siempre será aumentada con algo que te hace resistencia, que te trae algo que parece que es adverso a ti, pero viene para aumentar tu fe. Fíjate que ahí no dice, diréis a Dios, si tuvieres fe, hablaréis con Dios para que Dios mueva el árbol. Clamarás a Dios. No, ahí no dice eso. Ahí dice que le hables al monte, diréis al monte, que le hables al monte. Y Dios dice que el monte obedecerá. Jesús habló a los vientos, habló a las tempestades, habló a los montes, habló a un árbol de la higuera y todos obedecieron. Y tú dirás, pero si es que ellos no tienen oídos. Jesús habló a Lázaro, muerto ya de casi 4 días. Lázaro no lo podía escuchar, pero la muerte que poseía a Lázaro sí, por eso lo cedió. Escuchó y soltó a Lázaro. La muerte escuchó y soltó a Lázaro. Lázaro no lo podía escuchar. Todo en el universo funciona por oír. Y cuando el universo escucha una palabra de fe, crea oídos, obedece. La hija de Jairo estaba muerta y Cristo le habló, resucitó. Ella no escuchó a Cristo, la muerte que la poseía la escuchó. Porque Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Entonces, sobre los asuntos de vida, tienes que hablar palabras de fe. Estos te escucharán y correrán a tu favor. Así que funciona la fe. Tan sencillo como eso. Cuando en la tierra la Biblia narra el principio, todo estaba en oscuridad.
y Dios estaba allí y no pasaba nada hasta que Dios habló. Dios le habló a la oscuridad y dijo, sea la luz. Y esta oscuridad se apartó y fue la luz. Qué maravilloso este principio. La fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creímos. No lo que veíamos, lo que creímos. Voy a repetir esto. La fe consiste en creer lo que no vemos. Y la recompensa es ver lo que creímos. ¿Qué tipo de fe tienes hoy? ¿Qué tipo de fe te sostiene? ¿Crees en algo después que lo has perdido todo? Es difícil creer cuando hay pérdida. Es difícil creer cuando nos abruma el dolor. Cuando las cosas que parecen adversas, problemas, nos caen encima. Ese es el momento, amado y amada, preciso, precioso, para hablar fe. Ese es el momento en que tú quieres que las circunstancias cambien. Hay veces que hay que orar. Dios quiere que oremos. Yo creo en la oración. Pero hay veces que hay que actuar. Moisés fue a orar cuando tenía el faraón detrás y el mar rojo del frente. Y eso Dios le dijo, perdón, no me vas a orar, no, extiende tu mano y tu vara. Era momento de usar su fe, no de orar. Y Dios está diciendo, ustedes no tuvieron fe. Hablen creyendo, le dijo a sus discípulos. La fe, o sea, fe, F, fuerza, E, espiritual. La fuerza espiritual que Dios te da provee en ti firmeza para que no divagues más. Muchas veces para que la fe funcione debes sofocar la razón, la lógica, el entendimiento, el sentido común. ¿Sabes? Jesús tenía una fe audaz. Y tener fe audaz es arriesgarte a que te llamen loco. Imagínate, hablándole a una planta. Jesús hablándole a una higuera, hablándole a los vientos y diciéndole a los discípulos, háblenle al monte. El que no entiende esto dirá, pero este tipo está loco. Y más loco está lo que le siguen. Pero funciona. Diga conmigo, la fe funciona. Así que tu lógica, tus cálculos, tus razonamientos, lo que pueden venir y darle fundamento a tu incredulidad. La fe no entiende, la fe obtiene. Lo digo de nuevo. La fe no entiende. La fe obtiene. ¿Ok? Hay una fe que te mete en el proceso y hay otro nivel de fe que te saca del proceso. Por eso le pasó a Pedro cuando está en la barca con los discípulos, con el resto de los discípulos. Entonces Dios quiere que tú desarrolles un nivel de fe que te prepare para conquistas mayores. Dios quiere que tú eleves tu nivel de fe. La pregunta es si lo quieres tú. Creo, aunque no veo, es un nivel de fe. Lloro, pero creo a pesar de lo que veo, es otro nivel de fe. Los discípulos necesitaron un nivel de fe para subirse a la barca. Y todos, excepto Pedro, no tuvieron otro nivel de fe para bajarse. Pedro fue el único que tuvo otro nivel para bajarse de la barca. Fíjate que hay un nivel de fe para subirse a la barca. Hay otro nivel de fe para bajarse de la barca, como hizo Pedro. Los otros ahí se colgaron. Y luego hay otro nivel de fe, tercer nivel, para mantenerte caminando sobre las aguas. Que lo intentó, pero en el proceso falló. Y se hundió y el Señor lo levantó. Y hay un cuarto nivel de fe para calmar la tempestad. Y hay 4 niveles de fe. Uno para subirte a la barca, otro para bajarte de la barca,
otro para mantenerte caminando sobre las aguas en medio de la tempestad una vez que te bajaste de la barca, y otro para calmar la tempestad que hacía peligrar la barca. 4 niveles de fe. Así que se necesita un nivel de fe adicional para ejercitar autoridad sobre cosas que tienden a amenazarte y a hacerte daño. Y por eso es que ninguno de ellos lo tuvo y Jesús tuvo que calmar la tempestad. Ellos no habían llegado a ese nivel. Gloria a Dios que Dios nos ha dado por gracia fe para hablarle a la adversidad. Hoy tú también tienes esa fe si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Yo te invito a que leas la Escritura. La fe viene por el oír. La palabra que leemos muchas veces no leemos. La palabra es la palabra de Dios. La palabra se escucha. Aunque la estás leyendo, realmente aquí estás escuchando a Dios o al Espíritu Santo que usó hombres y mujeres para hablarnos hoy en día. Y la fe viene por el oír. Tú quieres aumentar tu nivel de fe, tienes que escudriñar la palabra. Espero que esta enseñanza te haya ayudado, te bendiga a ti y a los tuyos y mantente firme. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que gracias por sintonizarnos. Espero que puedas compartir tu fe con otro o con otra persona. Y nos sigas escuchando aquí en Sintronismos de nuestras páginas de Facebook y próximamente en nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones y será hasta una próxima ocasión.